Entonces, Romanos 6 del versículo 15 al 23. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? ¿Por qué no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habíais sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin y la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la carta a los romanos, el apóstol quería hacerle entender a la gente que hay un siervo y que hay un Señor. Y esto es, y hoy yo quiero que todos me presten atención, en especial los que son líderes y servidores. Yo lo dije el viernes, me preocupaba porque nosotros, conociendo del Señor, discúlpeme que lo confronte con una verdad, ¿por qué somos tan malos discipulando la gente? Y aquellos que les sirven a las tinieblas son tan buenos adoctrinando a las personas. Si ustedes lo hemos hablado, esta mañana lo dije como referencia en la reunión de liderazgo, todos estos grupos extremistas, estaba viendo un estudio y lo comenté en el grupo de líderes, donde los musulmanes tienen un proyecto muy claro hasta 2053 para entrar, y lo hablan abiertamente, para entrar a las universidades, especialmente de los países desarrollados, y poder adoctrinar todos los jóvenes en sus creencias. Y estas creencias, valga la redundancia y la misma aseveración, son extremistas. Ustedes saben que en este proceso de su adoctrinamiento, este tipo de grupos hacen que las personas lleguen al punto de sacrificar su propia vida por las causas que ellos creen que son correctas, pero que están haciéndole un daño grave a la humanidad. Entonces, uno se sorprende y lo tiene muy bien estructurado, y vemos, y esto ya está entrando en nuestras universidades de acá, muy cercanas. Entonces yo le decía a las personas, ¿por qué nosotros no somos tan efectivos discipulando? ¿Y qué quiere decir esto? No somos efectivos al compartir el amor de Cristo, al compartir aquella salvación tan grande que tenemos, que quizás es lo que tiene más valor en esta vida y en esta tierra. La salvación que es a través de Cristo Jesús no es comparada con todo el oro y el dinero que usted pueda tener en esta tierra.
Y el corazón suyo hoy tiene y mío tiene que ser confrontado con una verdad y una realidad. A Cristo y al Señor, y en su casa menos le podemos tratar de esconder algo que haya en nuestro corazón. Y en esta mañana nuestro corazón tiene que ser expuesto a que se desnude, y el Señor a través de su palabra nos diga que nuestro corazón está inclinado más hacia las cosas personales y terrenales de este mundo que hacia las cosas eternas, donde deben estar sus ojos. No, pastora, eso es mentira. Si usted viera que yo me levanto y oro y le clamo al Señor, yo no le hago nada mal a nadie, No, lo que usted está diciendo no lo acepto. Que usted me diga que mi corazón está inclinado hacia las cosas terrenales y que se alejó de Jesús, eso es mentira, porque mire, yo estoy en la iglesia, yo sirvo, yo oro, doy diezmo, yo ofrendo, yo hago. Y la respuesta es la siguiente: ¿qué tan sometido estás tú a la voluntad de Dios? La Biblia dice: no dejes de congregarse como aquellos tienen por costumbre. Listo, ¿la tenemos ahí? ¿Cada cuánto te congregas? Dice: búsqueme mientras puede ser hallado. Dice la Escritura que cada vez, según el libro de Nehemías, que cada vez que hay un servicio, que hay un ayuno, que hay una vigilia, que hay una obra social, es el Señor tocando trompeta para que su pueblo se una, se congregue y lo exalte. ¿Qué tan sometido estamos a estas palabras? Hoy vemos a una iglesia, mi esposo lo ha dicho y tomo esas palabras de él en mis labios, donde nosotros, hoy hay un evangelio a la carta. Eso nos tiene aterrados a nosotros los ministros, quizás a usted no tanto, pero nosotros, que el Señor nos demanda a su vida, porque usted sabe que a nosotros Dios nos demanda su vida, que le predicamos, que le enseñamos. Entonces a nosotros nos tiene muy preocupado esto, porque hoy hay un evangelio a la carta. Evangelio para los que quieren venir solo el domingo, evangelio para los que no vienen, evangelio para los que no diezman, evangelio para los que quieren diezmar, evangelio para los que quieren vivir en santidad, evangelio para los que dicen que puede pecar, igual se va a salvar. Hay un evangelio a la carta, mejor dicho. Usted entra al canal de YouTube y va a encontrar lo que usted quiere escuchar, lo va a encontrar. La pregunta es que si lo que usted quiere escuchar es lo mismo que Dios ya escribió hace miles de años. Esa es la pregunta. Y Romanos, Pablo le estaba haciendo, oiga, Pablo como que ya se veía lo que venía. Y entonces Pablo le dice: ahora nosotros somos libres por la gracia de Jesucristo. Dice Pablo, pero esa libertad ¿es un derecho para que tú puedas pecar? No, no es un derecho para que tú puedas pecar. Nosotros siempre lo hemos recibido. Cuando usted lo hemos dicho, cuando usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida, escúcheme bien esto. Usted confesó verbalmente esto y usted lo recibió, y el Señor Jesús pagó un precio en la cruz del Calvario por usted, entregó su vida por su pecado, por el mío, y a ti y a mí no nos costó nada. A Él le costó el precio, que es el precio más grande que se puede pagar, que es su vida. A nosotros no nos costó absolutamente nada. Entonces, por eso en la teología se usa que la salvación es por gracia. La palabra gracia, vuelvo y repito, muchos lo saben, es regalo inmerecido. Pero quiero hacer énfasis que la palabra gracia también tiene una connotación que nosotros le hemos hablado y hoy la quiero recordar, y es la siguiente: la gracia es el favor de Dios en mi vida para cuidar esa salvación, para dejar de pecar.
Porque lo he repetido muchas veces, ninguno de nosotros va a dejar lo que nos hace daño por sí mismos. Tú y yo necesitamos llenarnos de Dios para dejar lo que nos hace daño. Entonces usted no deja de ser adúltero porque usted es un chacho. Usted no deja de ser un tramposo. Usted no deja de hacer negocios ilícitos porque es que, ay, yo fui capaz de dejarlo. No, si tú y yo no nos llenamos de Dios, no vamos a dejar lo que nos hace daño. Y cuando tú empiezas a llenarte de Dios para dejar aquello que te hace daño, estás entendiendo el verdadero significado de la gracia. Porque la gracia no es un derecho para yo pecar. La gracia es el poder de Dios en mi vida para alejarme de lo que hace daño a mí. Porque sin Él no puedo absolutamente nada. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso que le prediqué en la revelación, eso es recorderis. ¿Ok? Entonces, Pablo le dice, usted era esclavo. Dígale al que está a su lado, solo hay dos reinos. Dígale, aquí deja la mentira de que hay un reino intermedio. La Biblia no habla de eso. Eso es blasfémico. Que es que hay un reino intermedio. No, es el reino de la luz y el reino de las tinieblas. No hay más nada. Entonces Pablo le dice a los romanos, ojo, cuando tú estabas en el pecado, tú eras esclavo a aquel que obedecías. Como estabas obedeciendo al reino de las tinieblas, que le dice, porque usted sabe que el reino de las tinieblas habla. ¿Cuántos saben que el reino de las tinieblas habla? Él le dice, peca, fornica, adultera, roba. Eso no pasa nada. Que el que peca y reza. Ay, ¿y por qué no se sabe en otro versículo? ¿Dónde está eso? Entonces, eso dice el enemigo. Y dice que cuando tú estás en pecado, obedeces a aquello y te conviertes en su esclavo. Pero que si tú abandonas esto, aunque a usted le parezca esta palabra que no le gusta a algunos de los evangelios de a la carta que hay en el YouTube, cuando tú te dejas del pecado y empiezas a obedecer al Señor, te vuelves esclavo ¿de quién? De Cristo, porque Él te compró con precio de sangre. Entonces escúcheme, ustedes le van a decir a usted, no, la palabra esclavitud no hay, ni siquiera en Cristo, porque Cristo nos libertó. Claro, usted tiene que entender la dirección de esta palabra esclavitud. Te haces esclavo o siervo de Cristo, porque Él al mismo tiempo te somete a su reino, a su soberanía, para libertarte del pecado. ¿Sí lo entendemos? ¿Sabe, mi hermano, por qué Dios le está insistiendo que aquellas cosas ocultas las dejes en tu vida? Que dejes ese rencor que hay en tu corazón, que dejes ese pecado, porque la gente piensa que los únicos pecados que son graves delante de Dios, entonces son los pecados inmorales, como los pecados sexuales. No, mira, esa rebelión, esa rebeldía, esa ira, esa envidia, ese dolor, esa molestia que usted tiene con el hermano es peor, porque la Escritura dice que el que no ama a su hermano es un homicida. Por eso es que el Señor nos dio la tarea tan grande de amar a nuestros enemigos. Y yo le puedo decir como sierva, en esto he sido probada. Hoy tomando la Santa Cena y levantando la copa, yo le decía, Señor, gracias, porque en mi corazón no hay ira ni dolor a todos aquellos que en estos últimos días nos han hecho daño. No hay dolor para aquellos que hablan mal. No hay dolor. Yo hoy decía, gracias, Señor, porque yo misma me sé. A ver, si usted siente algo maluco contra alguien, ¿será que usted no sabe? Usted es el que sabe que lo está sintiendo.
Y hoy yo le decía, puedo tomar esa copa con tranquilidad, puedo tomar ese pan, comer ese pan, porque no tengo nada contra nadie. Y eso me hace tener la libertad de que ese derecho legal, donde yo puedo tomar el cuerpo para que me sane, la sangre para que me liberte, hoy yo puedo ser acreedora de este beneficio por causa de que no tengo nada en mi corazón. Porque le voy a decir algo, usted puede tomar la Santa Cena, usted se la pudo tomar para los que son bautizados, pero si usted tiene algo en su corazón contra alguien, eso solamente fueron elementos de comida. Pero usted no se apropió de los beneficios de la sangre y del cuerpo de Cristo. ¿Alguien está enfermo? La Santa Cena. Yo me tomo la Santa Cena, Señor, sáname, sáname, sana, me quita toda dolencia. Pero yo no puedo decir esto si en mi corazón hay algo contra un hermano. Entonces, Pablo muy claramente estaba diciéndole a este pueblo: ustedes no saben que al mismo tiempo que son esclavos, son libres. Porque son esclavos del Señor, pero son libres del pecado. Yo hoy le quiero decir, diga conmigo, Jesucristo es la salvación de los perdidos, pero también es el Señor de los siervos. Él es el Salvador de los perdidos y también es el Señor de los siervos. Y quiero que me ponga ahí Romanos capítulo 10, 9 y 10. Y aquí entro en lo que realmente quiero centrarme. Quería llevar la introducción, no la tenía aquí, pero sé que hay mucha gente nueva y necesita usted conocer que Dios le ama tanto, 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 que Él sabe lo que le está haciendo daño y a través de su palabra le está pidiendo que se arrepienta del pecado. Porque no son las personas las que le hacen daño, es lo que usted está ahí adentro luchando y viviendo. ¿Cómo? Este es el versículo básico de un cristiano y dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cómo? Vuelva y léalo, a ver, usted me va a ayudar. 1, 2, 3. Otra vez, ayúdenme porque le voy a preguntar. 1, 2, 3. Todos lo leyeron allá, los que están atrás, mis hermanos. Los diáconos que están en la puerta lo leyeron. Amén. Los que están en la cámara lo leyeron. Amén. ¿Alguien me puede decir dónde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador? ¿Dónde dice? No. Ojo, ojo. Escuche lo que le estoy diciendo. ¿Dónde dice que Jesús, en ese versículo, dónde dice que Jesús, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Salvador? Pongan cuidado todos. No dice. Él dice que la confesión, ojo, ojo con esto, porque usted me puede decir: ay, la pastora está predicando una herejía. No. La Biblia, ahí no dice eso. Ahí dice que yo tengo que confesar que Jesús es mi Señor. ¿Por qué no dice que yo tengo que confesar que Jesús es mi Salvador? ¿Por qué no dice eso? Le voy a enseñar por qué. Porque este ha sido el problema del cristianismo. Sí, Romanos dice que si confesares y creyeres, ok, el evangelio, el evangelio que a usted le dice que usted no tiene que hacer nada en su relación con Cristo, porque es que Cristo ya lo hizo todo por usted y usted puede seguir viviendo como se le dé la gana, que igual Cristo ya lo hizo todo, es una mentira. Lo primero que enseña para yo ser salva, sin decir la palabra salvación, porque ahí muy claramente dice salvo, no dice salvación, pero dice, primero dice, ojo, primero dice que yo tengo que confesar a Jesús
mi Señor y que luego seré. Otra vez, dígalo. Yo tengo que, dígalo. Y luego seré salvo. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. La salvación, usted ya sabe que implica reconocer a Jesucristo, que Él murió por sus pecados, creerlo. Esto tiene que ver con eso. Pero cuando hablamos, aquí Romanos, aquí ha sido el problema, y esta es la razón por qué mucha gente después de haber conocido a Jesucristo cayó en pecado. ¿Por qué muchas personas, siervos, siervas, después de estar en un altar caen en pecado? ¿Por qué muchos hijos de Dios, después de confesarlo y decir que yo soy cristiano, caen en pecado? ¿Sabe por qué? Porque hubo un problema desde las bases del cristianismo y desde los principios, y como lo entendí, lo viví, porque me fue enseñado de la manera que no era correcta. Y le voy a decir algo: lo primero que usted tiene que saber para ser salvo es que Jesucristo es su Señor. ¿Tiene que ver con qué? Y yo lo quiero repasar. En estos días en el discipulado lo decía, pero yo quiero explicarlo más a fondo en esta palabra. La palabra Señor viene del griego kurios, que significa amo y dueño, el que tiene posesión absoluta y soberana de algo. Vuelvo y le digo, no me quiten Romanos 9:10 si son tan amables. La palabra Señor, que es la confesión que yo tengo que hacer para ser salvo, escúchenme todos, tiene que ver con el griego kurios, que significa que es el dueño, el amo, el Señor soberano de algo, porque Él lo adquirió. ¿Por qué es amo? Porque Él lo compró. ¿Cuántos recuerdan la época de la esclavitud? ¿Se acuerda que se compraban las personas y Él era el amo, el dueño, porque lo había comprado con dinero? Aquí sucedió algo. A ti y a mí Cristo nos compró con precio de sangre. Usted, ay pastora, pues yo no tengo la culpa porque yo no quería ser comprado. Si usted no quería ser comprado, a usted se lo devora el infierno. Así usted no quisiera. Porque como Dios es inmutable, Él no cambia. Entonces Él, aunque usted no lo quiera, aunque usted no quiera cambiar de vida, Cristo lo compró con su sangre. Lo ama tanto que Él no le preguntó a usted que si quería ser salvo. Él dio su vida por usted y por mí. Si va a aplaudir a Dios por su salvación, dígale: Señor, gracias. Dios no tiene tanta paciencia. Ay, Dios mío, parecemos niños. Nos salimos, nos centramos, cogemos que sí. Un rato estamos contentos y otros como la chilindrina, haciendo berrinche con Dios. Yo no vuelvo a la iglesia, yo no vuelvo, Señor, porque yo no vuelvo porque esa hermana me hizo algo, ese hermano me hizo algo y no vuelvo. Y el Señor mirándonos desde el trono y me dice: hija, y tú a los 53 con esa berrinchería, hija, parece la chilindrina de 60. En serio, yo digo, qué pena con Dios, todo lo que nosotros lo hacemos pasar. Y entonces el Señor viene y nos dice a nosotros: Él nos ama. Dígale al que está al lado: Él te amó. Él te amó tanto que quieres que tú lo reconozcas como Señor. Entonces, diga conmigo: yo soy posesión de Dios. No se deje engañar. No se deje engañar de lo que está saliendo, porque tengo ira de escuchar unos predicadores decir unas burradas. Alguien me dijo, yo le dije: vean, ¿sabe cómo distingue usted una predicación verdadera de una falsa? Uno, que el Espíritu de Dios esté ahí. Dos, que usted coja la Biblia y verifique lo que le están predicando. Y la palabra siervos tiene que ver con el griego doulos. Y esa persona significa que es dependiente de alguien, que es incondicional, que está bajo sujeción de aquel que lo compró. Por eso, ojo,
Romanos, primero me recuerda que usted es salvo. Le quiero explicar esto mejor. Que confiese a usted como Jesús el Señor. Romanos me está recordando que usted es salvo, que es la última palabrita que está en el versículo. Le está diciendo, usted es salvo porque Jesús el Señor, curios, lo compró con precio de sangre en la cruz del Calvario, y usted ya es propiedad de Él, quiera o no quiera. Pero ¿qué tiene que ver esto, pastora? Es que la gente cree, escúcheme, que la salvación es una transacción momentánea. Ay, venga, haga la oración de fe y reciba al Señor como su Señor y Salvador. Y repetimos como loros, pero yo se lo decía el viernes, la iglesia está llena de cristianos ateos. ¿Cómo así, pastora? ¿Qué es eso de cristianos ateos? Alguien que confesó al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador verbalmente, pero que vive como si no conociera a Dios. Ese es un cristiano ateo. ¿Usted cree que un cristiano que confiesa a Dios, a Jesucristo como Señor y Salvador, pero vive no soportando al de al lado, su estilo de vida es como si no conociera a Dios? ¿Le ha costado perdonar cuando el Señor dice 70 veces 7? Padre nuestro, perdona nuestros pecados como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Y entonces usted dice, no, pero Jesús es mi Señor y mi Salvador. Pero tu estilo de vida está definiendo y está manifestando que no conoces a Dios. A mí me aterra, y no se ponga bravo conmigo, porque yo no sé, precisamente usted llegó el día que me tocaba a mí predicar, pero no se moleste. Pero a mí me aterra la gente que deja de congregarse. Me aterra, me da miedo. ¿Sabe por qué? Porque confiesa a Dios, pero su estilo de vida, no importa, yo me congrego en enlace, no, pero es que eso no es lo que dice Dios. Si yo soy de Dios, diga conmigo, si yo soy de Dios, si yo soy sierva, yo hago lo que mi amo dice. Yo hago lo que mi amo dice. Nosotros le hemos predicado a la gente, yo no sé cuántos se identifican, escúcheme a ver. Muchas veces le hemos dicho a las personas, cuando ustedes, no sé, usted se va a identificar, pero el Señor me llevaba a estos términos. Yo quiero que usted conozca de Cristo. Cristo lo ama, Cristo lo va a sanar, Cristo lo va a prosperar, Cristo lo va a bendecir, Cristo lo va a restaurar, Cristo lo va a libertar. Y todos dicen amén. Pero cuando le dijimos a alguien, necesitas hacer el Señor, a Jesucristo el Señor de tu vida, y dejar lo que te hace daño para que Cristo te sane. Necesitas hacer el Señor de tu vida y dejar el adulterio para que Cristo restaure tu matrimonio. Necesitas hacer el Señor del Señor Jesucristo, a Jesucristo el Señor de tu vida, y saques el odio y la amargura para que te libertes de esa enfermedad. Necesitas hacer al Señor Jesucristo el Señor de tu vida y quitar toda falta de perdón en tu corazón para que venga la prosperidad. Pero nosotros le presentamos a la gente el evangelio más fácil que puede existir. ¿Cuál es el evangelio? El que Cristo me da todo, pero yo no le doy nada. Ese es el evangelio más fácil. Y por eso la gente no perdura, porque llegó al templo con una conciencia de que yo voy a recibir el todo por el todo de Cristo, pero no tengo que darle absolutamente nada a Él, porque eso no me lo enseñaron. A mí me dijeron que Él libertaba, a mí me dijeron que Él sanaba, a mí me dijeron vamos a orar para que Él la sane, para que Él lo liberte, para que Él lo restaure. Pero a mí nunca me dijeron que yo tenía que dejar ese odio contra mi mamá, que no sé qué. Y nosotros dicen, no, pastora, yo se lo he dicho después. Pero ¿sabe qué? Que no vale decirlo después. Es lo primero que debemos entender para poder ser salvos. Mire, escúcheme. El no hablarle a una persona del señorío de Cristo pone en riesgo la salvación de él. Cuando usted le está diciendo a una persona
que el Señor es su Señor, toda la vida de Él tiene que estar bajo la voluntad divina de Él. Usted tiene que hacer a Jesucristo primero su Señor. Él tiene que gobernar su mente. Le voy a hacer una evaluación en esta mañana a usted y a mí. Su mente, los pensamientos que usted tiene en su mente en este día, ¿son los pensamientos de Cristo? Lo que usted está pensando de Dios y del prójimo, ¿son los pensamientos de Cristo? La forma de vivir suya es la forma que Cristo determinó para ti. Como vive tu alma, tu cuerpo, tu espíritu. Hay gente que se ha tomado tanto esto en liviandad que ya no le preocupa. Llega y dice: ay, es que yo soy así. Y yo le digo a la gente la verdad en la cara. Y usted no sabe que Proverbios dice que la blanda respuesta opaca la ira, porque anda viviendo como usted cree y no como la Biblia dice. En un ejemplo tan sencillo: ay, es que a mí me gusta hacer broma. Y usted no sabe que la palabra dice que de toda palabra ociosa nosotros daremos cuenta el día del juicio. Entonces deje de hacer bromas tontas. Ay, pero es que los cristianos no somos aburridos. Los cristianos nos gozamos en medio del Espíritu de Dios, en medio de su presencia. Pero nosotros no andamos con falacias y con cosas. Por lo menos las malas conversaciones erran las buenas costumbres. ¿Usted por qué todavía se expone a los chistes morbosos del amigo suyo que es borracho y no deja la cerveza? ¿Y me va a decir que usted vive conforme a Cristo? Pastora, es que yo tengo un socio que no es de Dios, pero entonces yo no le quiero decir las cosas porque prefiero mantenerme al margen y prefiero no meterme en problemas. Y yo le voy a decir: esa no es la forma que Cristo determinó para nosotros vivir. Y aquí me voy a meter en algo más tremendo. No, es que yo solamente quiero venir. Miren, la palabra doulos dice siervo, viene de servicio. Y le voy a leer una cantidad de versículos. Esto no le gusta a la gente porque sabe que allá en el evangelio a la carta del YouTube le están diciendo que si usted le sirve a Dios, su servicio se vuelve una obra, y que la fe y la salvación no es por obra, si es por fe. Le voy a decir: no, el que le sirve al Señor es la manifestación de un corazón rendido en obediencia. Ahora le voy a decir algo: el corazón que obedece es el corazón que ha entendido primero que Él es su Señor y por lo tanto ha recibido su salvación. No se deje engañar. Yo le estoy dando dirección en esta mañana. Yo le estoy dando dirección. Cuando un hombre obedece a Dios, escúcheme bien, es la única evidencia posible que en su corazón cree en Dios. Se lo vuelvo a repetir: la evidencia de que tú crees en Dios no es que canten los coros, es que vengas aquí y te rindas y ayunes y ores. Y no, la evidencia de que tú crees en Dios no es que usted se levante en la mañana a orar, que eso es bueno, pero esa no es la evidencia. No es que usted venga cada domingo cuando quiera, no. Y digo: la pastora, ¿y por qué está tan cansona con ese tema? Le voy a decir: porque así me tiene el Espíritu Santo. La venida del Señor está cerca y usted se está tomando esta vida cristiana muy deportiva. La evidencia de que tú crees en Dios es la obediencia. No me diga que usted cree en Dios cuando le ha costado ponerse al servicio de aquel Dios que lo compró con precio de sangre. Cuando un hombre obedece a Dios, es la única evidencia posible de que él verdaderamente creyó en su corazón. No me quiten Romanos. Primero usted tiene que creer. Primero se habla del Señor y luego se habla del Salvador, porque nadie puede decir que Él lo salvó si no está sometido a su señorío. Hermano, de verdad, dejemos de vivir la vida cristiana como creemos. La vida cristiana no es venir solamente el domingo a la iglesia. La vida cristiana es pagar algo en compensación a aquel sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando usted dice: Señor, yo quiero ser su siervo, sencillamente le está abonando un poquitico a una deuda impagable que tiene en la cruz del Calvario.
Y nosotros sí podemos hablarle de esto. Aunque lo que mi esposo y yo hemos hecho nunca compensará el sacrificio de la cruz, pero tengo la autoridad. Aunque usted diga que las mujeres no deben predicar, pero yo tengo la autoridad para predicarle a usted de esto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros pudimos dejar, y no le estoy invitando a que haga eso, le estoy diciendo que tengo autoridad para predicarle de esto. Mi esposo dejó una profesión con una remuneración económica 5 veces mayor de lo que podamos recibir en este tiempo. Yo también hemos sacrificado nuestra familia por causa de la obra. Y no es que le estoy aquí haciéndome que me voy a victimizar y la pobrecita. No, es que le estoy diciendo que así como nosotros y muchos en este lugar lo han podido hacer, usted que no lo ha hecho lo puede hacer. Esto no es algo imposible, esto es algo que humanamente usted puede hacerlo. Y que en esa manifestación de obediencia Dios va a creer que verdaderamente es su Salvador. Es que Jesús vino aquí y nos dio el ejemplo. Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús no vino a ser servido, vino a servir. Y dijo: todo lo que mi Padre, Jesús, tuvo que renunciar a muchos derechos para poder volverse el siervo del Padre. Él fue el primero que nos dio el ejemplo a cada uno de nosotros. La fe también es una rendición absoluta a Dios. Tú no puedes, es inconcordante que tú digas que tienes fe para que Dios te provea para los proyectos que tienes, pero no tienes fe para creer que Él te hace su siervo. La fe es una total rendición a Dios. Porque dice la Escritura y nos dice: sí, todas las cosas son posibles para el que cree. Para el que cree primero que Jesús es el Señor y que por causa de su señorío usted lo salvó. Porque si no, estaríamos igual que los demonios. Santiago dice: los demonios creen y tiemblan. Y escúcheme lo que le voy a decir. Y se puede poner bravo. A ver, ¿cómo la digo? A veces la fe de algunos cristianos es menor que la fe de los demonios. Porque los demonios creen y en otras palabras, el temblar significa que entienden la soberanía de Dios. Pero hay gente en este lugar que cree en Jesús y no tiembla porque sigue haciendo lo que se le da la gana. ¿No le dije que la fe de los demonios casi que es mayor de algunos cristianos que dicen que tienen fe? Porque hay cristianos que tienen fe pero no tiemblan. Sí, yo creo en el Señor, pero el Señor dice que si no es mala, no tengo tiempo. No tiembla. Él no tiembla. Él no tiembla. Los demonios siempre dicen: ay, aquí hay un hijo de Dios. Wow, ese sí tiene fuego. Mejor salimos corriendo. Y sale corriendo. Pero hay un cristiano que dice: yo creo en el Señor. Pero yo, eso de ir y dedicarle tiempo a la gente allá, un matrimonio, ay no. Pero usted tiene un llamado. Usted tiene un llamado en Dios. Sí, pero eso todavía no. O sea, usted no está temblando. ¿Me entendió lo que le dije? No salga por allá diciendo que yo dije otra cosa. La convicción y la certeza tiene que ver con el corazón que se rinde a Él. Dice que la fe es la convicción de lo que ¿qué? De lo que no se ve, y la certeza de lo que se espera. Y durante mucho tiempo, sí. ¿Por qué? Porque estamos esperando un beneficio. Yo tengo la convicción de que Dios me va a dar ese dinero. Yo tengo la convicción, la fe, la certeza. No lo estoy viendo, pero le estoy creyendo. Le voy a decir algo: la convicción y la certeza también tiene que, por eso es que usted después se siente fracasado en su oración, porque usted llega y dice: pero tanto que he orado y lo oré con fe y las cosas no se me han dado. Porque es que la convicción y la certeza tiene que ver
ver con su rendición a Él también. No me venga a decir que usted está convencido del poder de Dios para que le dé un carro, para que le dé una casa, que usted tiene la certeza para que Dios restaure su matrimonio, pero no tiene la misma certeza y la misma convicción de que Dios le dijo que fuera su siervo. Dele un aplauso al Señor. Termino. Cuando la iglesia entienda el señorío de Cristo, la iglesia nunca más va a volver al mundo. Cuando la iglesia entienda el señorío de Cristo, nunca más va a ser presa de las tinieblas. Cuando la iglesia entienda el señorío de Cristo, es la iglesia que siempre va a caminar, como dijo la Biblia y no como digo yo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Mientras que tú y yo no entendamos el señorío de Cristo, usted va a pasar por pruebas y vicisitudes que le van a hacer entender el señorío y la soberanía de Jesucristo. Ay, pastora, y esas pruebas y esas vicisitudes las manda el Señor. Esas pruebas y esas vicisitudes las envía el mismo diablo, porque es el acusador que está mirando. Usted sabe una cosa, le voy a decir algo, mi hermano. Si alguien entiende el señorío de Jesucristo, es Satanás, y por eso es que ellos tiemblan, porque no ve que Él fue diseñado en el cielo. Él se expuso a la autoridad del Eterno. Él se expuso a la soberanía del Creador de los cielos y de la tierra. Cuando Él estaba en el cielo, Él sabía que era la autoridad del reino, y Él no lo sabía de palabras, porque alguien le contó, porque alguien le dijo. Él estaba en el mismo cielo, porque ahí fue donde fue diseñado. Él sabe que es la soberanía, y Él sabe que cuando una persona entiende el señorío de Cristo, se vuelve temible para Él. Y por eso es que Él en este momento está mirando cuando un hijo de Dios no entiende el señorío de Cristo. ¿Sabe para qué? Para acusarlo y enviar sus demonios. La iglesia tiene que ser más comprometida. Yo en esta mañana, ¿sabe para qué te trajo el Señor aquí? Y yo lo voy a hablar abiertamente. Le voy a decir por qué el Señor te trajo en este lugar, para decirte: perdóneme, mi amado, yo lo quiero mucho, yo no quiero que usted se vaya de esta iglesia, y le pido que me entienda de la manera correcta, porque si a mí en su vida no me importara, si yo no lo siguiera amando, si yo no siguiera orando por su vida, yo no le estaría diciendo esto. Pero el Señor te trajo hoy para decirte que tú debes entender que tu vida no puede continuar así, porque lo que Él quiere volver a encontrar cuando Él regrese es sus siervos. ¿Y por qué, pastora? Porque para Él, escúcheme bien, para Él un siervo es aquel que entendió verdaderamente el sacrificio de la cruz. Cuando yo entiendo la soberanía de Cristo, ¿qué no te ha dejado ser su siervo? Dígame. Los problemas que hubieron en el liderazgo de la iglesia, lo que dijo alguien de la iglesia de ti. Tan bajo tú tienes la sangre del Cordero que lo igualas a un ser humano. ¿Qué no te ha dejado ser su siervo? Es la misma bendición que Dios te ha dado. La bendición que Dios te dio solo te permite venir el domingo, solo te permite de vez en cuando escuchar algo, pero no ser su siervo. ¿No tienes tiempo? Lo pusiste a Dios al nivel terrenal, cuando Dios es sobrenatural y es celestial. Dios no es de esta tierra. ¿Qué no te ha dejado servir? Y yo no estoy hablándole, hermano, de que venga a la iglesia, dance, cante, alabe, adore, barra la iglesia. No, yo le estoy hablando de que usted se deje usar para que Cristo se manifieste en usted, en la vida de otros. Pero mire lo que le voy a decir. Escuchen bien. Y dice: si el yo está en el trono, Cristo sigue en la cruz. Si Cristo está en el trono, el yo está en la cruz. Se lo vuelvo a repetir porque no lo entendieron. Es su yo lo que no lo deja servir. Son sus argumentos. Y mientras que usted no se convierta en su siervo, usted no está aceptando el señorío de Cristo. Tan fácil que Él me salve,
pero tan difícil en someterme a su soberanía. Cuando usted le dice Él es mi Señor y mi Salvador, usted le está diciendo que Él gobierna sus pensamientos, que Él gobierna sus emociones, que Él gobierna sus posesiones, que Él es el dueño de su familia, que Él es el dueño de lo que le ha entregado, que Él es el dueño de todo. Entonces usted no puede poner lo que Él le ha entregado por arriba de Él, porque si no, no se habla de señorío. Cuando lo que Él le ha entregado tiene que estar abajo de Él para que se hable de señorío. Entonces escúcheme esto. Por eso, ¿qué es lo que no lo deja? Diga el yo. Yo necesito esto, yo necesito aquello, yo necesito descansar, yo necesito tiempo con mi familia. Y eso está bien, pero es que todo el tiempo es la misma excusa. Yo necesito esto, yo necesito dinero, yo necesito provisión, yo necesito salud, yo necesito sanidad, yo necesito. Por eso el Señor me dijo, si el yo está en el trono, cuando lo que le impide a usted reconocer al Señor como siervo es su yo, es porque su yo está en el trono y Cristo sigue en la cruz. Y Cristo ya no está en la cruz. Cristo subió y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y eso significa que Él está en el trono. Pero en su vida no. Cuando el yo está en el trono, primero es usted, segundo es usted, tercero es usted. Entonces el yo está en el trono y Cristo sigue en la cruz. Eso quiere decir que usted no ha recibido los beneficios del señorío de Cristo al ser siervo, porque por herencia usted es heredero del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y coheredero juntamente con Cristo. A los reyes, a los que son herederos y coherederos, dice que no se les permite andar en necesidad, porque ese es un diseño del reino. Pero esto, si tú lo estás viviendo, es la evidencia de que el yo tuyo sigue en el trono y Cristo está en la cruz. Cuando tú puedas poner a Cristo en la cruz y tu yo en el trono, vas a entender verdaderamente el señorío de Jesucristo. Si el yo está en la cruz y Cristo en el trono, le voy a decir algo: usted nunca jamás vuelve al pecado. Nunca jamás. Y le hablo del pecado de todo: pecado de murmuración, pecado de rebelión, pecado de chisme, pecado de contienda, pecado de disensión. No estoy hablando solo de adulterio, fornicación, inmoralidad sexual. Le estoy hablando de todo. ¿Por qué la iglesia divaga en la contienda, en las divisiones, en la rebelión, en la rebeldía? ¿Sabe por qué? Porque el yo de la iglesia sigue en el trono y Cristo en la cruz. Cuando Cristo ya resucitó y la cruz solo fue un lugar de un intercambio divino, y ya ese lugar existió para ponerlo a usted en lugares celestiales. La desobediencia aprueba la incredulidad. No me diga que Él es su Salvador cuando no te sometes al señorío, porque indirectamente eres un incrédulo y estás aprobando la desobediencia. Y la obediencia aprueba la fe. Yo le digo algo, iglesia: la autoridad del reino, yo lo decía el viernes, no puede ser delegada sobre un corazón rebelde. Es momento de examinarte. Es momento de que tú nos sentemos al Padre. No se trata de vivir nuestro cristianismo como a nosotros nos parece. Aquí nos dice cómo debemos vivir. Aquí nos dice. Por si llega a encontrarse con un evangelio a la carta en el YouTube que le dice que en su relación con Jesucristo usted no tiene que hacer nada, y que si usted se convierte en su siervo es como si usted fuera un esclavo, y que por gracia que eso no va a ser así, porque ya Cristo lo hizo todo en la cruz, y que usted puede seguir viviendo como usted quiera. Lo importante era creer. No, Señor, lo importante también es creer y obedecer. Es que se quedaron solo en el creer. Entonces le voy a regalar una cantidad de versículos bíblicos que solo se los quiero leer. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como sus siervos, vuestros por amor de Jesús. Otra vez, Él es mi Señor y nosotros somos sus siervos. Juan 20:28. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío, Dios mío.
No dice mi Salvador. Marcos, y no porque Cristo no sea su Salvador, vuelvo y repito, Él va a ser su Salvador cuando usted entienda su señorío. A mí me aterra, mi hermano, de verdad, de verdad. Yo digo, wow, ¿cómo podemos vivir servir como nosotros querramos? Usted va a una empresa y usted tiene que someterse a un horario, a un uniforme, a unas normas, a un manual interno. ¿Y sabe qué? Y allá no hay un señor, allá hay un gerente. Pero a ese sí se somete. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes una conciencia terrenal. La conciencia terrenal te dice que hay una remuneración económica. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿por qué no se somete al Señor de señores si la remuneración a usted ya se la dieron, que fue el pago en la cruz del Calvario? Usted sabe que en esto del reino, aquí también hay unas normas, aquí también hay un manual interno, aquí también hay unas leyes a las cuales nosotros tenemos que someternos, porque estamos bajo un gobierno y una soberanía de aquel que nos salvó. Dice en Marcos 2:28, por tanto el Hijo del Hombre es Señor, aún el día de reposo. Lucas 6:5, y Él les decía, el Hijo del Hombre es su Señor, aún en el día del reposo. Hechos 2:36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Escúcheme bien, usted no tiene que hacer a Jesucristo su Señor, porque Él ya es Señor. Usted tiene que someterse al señorío de Jesucristo. ¿Quién fue el que lo hizo? El Señor, el Padre lo constituyó Señor. Entonces usted lo que tiene que hacer es someterse a la soberanía y al señorío de Jesucristo. ¿Quién constituyó a Jesucristo Señor? Lo dice muy claramente Hechos 2:36, el mismo Padre. Ahora yo le digo, Hechos 5:31, a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, príncipe primero y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Habla del señorío de Jesucristo. Primera de Corintios 1:9, fiel es Dios por medio de quien fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo Señor nuestro. Primera de Corintios 8:6, y sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien procede todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor que es Jesucristo, por quien todas las cosas son, mediante por el cual existimos nosotros como sus siervos. Lucas 9:22-25, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿Sabe qué le estaba diciendo? En Lucas 9, en el versículo 22 al 25, cuando dice el Señor, tome su cruz y sígame. Y lo expliqué yo en el discipulado, por eso lo invito a las escuelas. Esto es una de las clases de discipulado, pero parece que la iglesia no lo ha entendido. Le voy a decir algo: cuando el Señor le dice a usted que tome la cruz y lo siga, no le está diciendo que lleve a su cuesta el problema, la enfermedad, porque durante mucho tiempo la iglesia piensa que la cruz son todos los procesos que usted vive. Ay, es que a mí me toca difícil. No, Señor, la cruz se pone encima de Jesucristo porque había un reino. Él se estaba convirtiendo en siervo del propósito del Padre. Tomar la cruz es aceptar el señorío y someterse a esa voluntad humana. Esa voluntad humana, someterla al señorío de Cristo. Eso es tomar una cruz. ¿Y sabe por qué? Así como la cruz era pesada, el Señor entiende que la terquedad del hombre es pesada. Tome, vénzase a sí mismo. Haga ese compromiso en esta mañana. ¿Usted cree que así está bien? ¿Usted cree que venir, no hablar con un hermano, tal cosa está bien? No, vénzase a usted, sométase, sometámonos a la soberanía del Señor, sometámonos a la palabra. Así no es como Dios quiere que estemos, así no es como Dios quiere que le sirvamos. No, es que eso es mentira. Es que allá en la iglesia lo quieren a uno tener metido a toda hora y a toda hora. Por favor, ubíquese en la palabra, lea el versículo, créalo. Pero Él lo llamó a ser siervo. Él nos llamó que así como Él dio la vida por mucha gente, usted puede entregar su vida para que otros se salven, y que usted pueda hacer obras de justicia sobre la vida de otros a través de la justificación de la sangre del Cordero. Escúcheme esto: si la salvación fuera cuestión de creer,
a algunos hechos y aferrarse y recibir perdón en el cielo. Jesús le había dicho al hombre: aquí están los hechos, cree. Pero Jesús le dijo: primero tienes que hacer es reconocer tu pecado, arrepentirte y aceptarme como tu Señor. Yo le voy a pedir, iglesia, que por una vez entendamos bien lo que dice Romanos, que lo hemos repetido cuando evangelizamos 10, 9, 10. Si usted cree que va a perder cosas por servirle a Dios, las va a perder. Pero si usted está equivocado, la Biblia lo dice. Lo que usted crea que va a perder, se lo ha inventado el enemigo en su cabeza. Cuando usted le sirve a Dios, no es que yo tengo que dedicarle tiempo a mis hijos. Cuando usted le sirve a Dios, esos hijos van a ser salvos, los vais a ganar. No es que yo tengo que hacerle la comida a mi esposo, a mi chinito de 40 años, de 30 años, a mi chinita que ya se casó, tiene hijos. ¿Y qué pasó? No puede ser la excusa. Y en hoy, en la actualidad de hoy, mire, nosotros lo que le damos al Señor son horas, ni siquiera en la vida. Horas. Verdaderamente, cuando aceptemos el señorío de Cristo, la autoridad del reino viene sobre nuestra vida.